Estás escuchando Encuentros en la Medianoche. Un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz. Caminante, peregrino, buscador, detén tu andar y escucha. Entras en la Galicia mágica, la otra Galicia. Conocerás sus ancestrales orígenes, secretos, mitos, leyendas y tradiciones. Si amas tu tierra y deseas conocer su historia mágica, sagrada y secreta, adelante. Bajo la guía del escritor e investigador Santiago Pacín, entras ya en La Galicia Mágica, la otra Galicia. Tengo ya conmigo a la segunda y última invitada del programa de hoy. Es también, como la anterior, la primera vez. Ella es Merce Alegría, es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, autora del Primer Día del Tiempo Nuevo, un relato filosófico, investigadora del simbolismo iniciático del juego de la oca y de los cuentos de hadas, creadora y facilitadora de un taller vivencial en plena naturaleza, en la confluencia concretamente de los ríos Verdugo y San Vicente en Ponte Caldelas, que está basado en el recorrido iniciático del juego de la oca y otras muchas cosas más también en Ponte Caldela. ¿Es así o alguna cosa más que comentar para que te conozca mejor la audiencia, Mercé? Bueno, yo creo que ese es un buen resumen de una vida, de 51 años de vida, y bueno, donde ha habido diferentes etapas y la última de estas etapas, la que actualmente estoy viviendo, me ha traído hasta aquí, donde estoy actualmente viviendo, muy cerca de la Serra do Cando, del Monte Seixo, de una zona con unas energías telúricas interesantísimas, muy potentes y que me están abrazando de una manera maravillosa. Esta noche, por un tema que a mí personalmente desde niño además me apasiona, seguramente a muchas personas que nos estén oyendo, si no llega a ser apasionante, si lo han utilizado, han jugado a un juego que ahora vamos a comentar, conozcan o no el significado oculto, esotérico, el conocimiento realmente que hay y que es en realidad un juego iniciático, un camino iniciático que representa, muchas veces se habla de el propio camino de Santiago, el universo que se mueve en espiral, el curioso número de las 63 casillas que suman 9, que tiene que ver con el origen del temple, con el número de los maestros constructores, con el número de los iniciados. Es decir, hoy vamos a hablar de nada menos que del juego de la oca, pero desde su perspectiva desconocida, misteriosa, yo diría fascinante, mágica. Empieza por donde tú quieras, Merce. Pues bien, a mí, como a ti, el juego de la oca ya desde niña me suscitaba una serie de no diré interrogantes, porque creo que cuando somos niños no es tanto preguntas como sensaciones. Mi sensación era la de que en el juego que yo jugaba y que me encantaba, había algo más que nadie me contaba, algo más que esas reglas que me decían. Y pensaba, bueno, como los mayores pues saben cosas que los niños desconocemos, quizás cuando crezca alguien me lo contará. En realidad no hubo ningún mayor que me lo contara, sino que me tocó investigarlo. Y afortunadamente, gracias a Google y la facilidad que nos da pues para buscar y para recorrer libros, bibliotecas y todo lo que queramos, pues bueno, pues fui llegando a la información, también utilizando pues los diccionarios de los símbolos de Sirlot y de Jean Chevalier, que han sido de gran ayuda a la hora de interpretar los símbolos que están ahí representados, y información que ha ido llegando de esa manera misteriosa que nos llega la información, que nunca sabemos quién
mueve los hilos, y la verdad es que lo que descubrí me llenó de asombro. Y bueno, me sigue llenando de asombro, porque en realidad, mira, recientemente me escribió una persona que me había preguntado por el juego de la Oca. Yo le había hablado a través del Messenger de Facebook, y me dijo: me estoy leyendo los Yoga Sutras de Patanjali, dice, y lo que hay allí es lo mismo que tú me contaste del juego de la Oca. Imagínate, yo no conozco los Yoga Sutras de Patanjali, y sin embargo manejan la misma información, porque es esa misma información que encontramos repetida y repetida y repetida en tantos escritos, en tantos misterios desvelados que se nos ofrecen en el camino. Pues ahí mira, muy básicamente, porque hoy quiero que hables tú, en los 8 pasos que se habla de la Ashtanga Yoga, Raya Yoga o el Yoga de Patanjali o Patanjali, lo que se está hablando es de buscar la verdadera realidad existencial del ser humano. Llámale alma, llámale espíritu, llámale Hatman, llámale ser interno, tiene muchísimos nombres, chispa divina, es lo mismo. Y el juego de la Oca, y ahora tú me dirás, en realidad, y yo lo entiendo así, es un juego iniciático donde uno tiene que pasar, igual que en la vida, por atajos, por problemas, por lugares que se tiene que quedar un tiempo allí, recuerda la posada, el pozo, etcétera, ¿no? En realidad, en primer lugar, te pregunto, ¿se conoce el origen y luego cuál es su significado, si tienes relación, como hay quien habla del juego del ajedrez, que también, con lo que representaría la metáfora de la propia vida? Bueno, pues a la última pregunta te digo sí, y luego lo desarrollo. Y sobre el origen, pues bien, a ver, sobre el origen del juego de la Oca hay muchas hipótesis que son maravillosas, porque cada hipótesis nos lleva a descubrir universos. La primera de ellas, bueno, una de ellas, la más antigua, es la que lo relaciona con el Mehen, que es un tablero encontrado en tumbas egipcias que tiene forma de serpiente enroscada. De hecho, Mehen significa esto, la enroscada. Una serpiente enroscada que nos recuerda la espiral del juego de la Oca, pero que en su extremo exterior es una cabeza de oca. Entonces, a partir de ahí se establece esta relación. Sin embargo, no se han encontrado reglas de este juego, y se considera que no se sabe muy bien si era un juego o si quizá lo que podía ser era una especie de amuleto para el paso a la otra vida, porque Mehen era la serpiente que llevaba a Ra en su viaje por el inframundo. Y las ocas para los egipcios eran animales que conectaban el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Porque de hecho las ocas tienen un significado simbólico, esotérico importantísimo, ligado a muchísimas tradiciones, ya sea en la egipcia, ya sea en Grecia, en Roma, en la India, en la cultura celta, las encontramos repetidamente. Además del Mehen, pues también otro de los posibles orígenes es el disco de Phaistos. El disco de Phaistos es un hallazgo arqueológico, también de 2.500 años de antigüedad, y que nos lleva, más de 2.500 años de antigüedad. Es de la época minoica, de la época más remota de la cultura cretense. Y en realidad, pues si vemos la forma, también tiene esa forma espiral, aparecen unas aves grabadas. Sin embargo, habiendo investigado también el disco de Phaistos, lo que he encontrado es que es muy probable que sea un himno a la diosa. Y un himno a la diosa, ese concepto es muy importante, porque en realidad lo que he ido descubriendo es la relación que tiene el juego de la Oca con todos los más antiguos ritos iniciáticos de conexión con la fuerza de la madre tierra, de nuestra fuerza transformadora, y en todos los símbolos que encontramos, la espiral, los dados, ya lo voy a detallar. En realidad están, y las ocas por supuesto, están íntimamente ligadas a esas diosas, o a esa diosa de los 1000 nombres, que en realidad es una representación de este planeta que habitamos y del que somos parte, consciente. Para mí esa es una de las claves. Ahora bien, el primer dato histórico que tenemos del juego de la Oca, el primero en el que nos podemos basar, se remonta al último cuarto del siglo XVI. Y eso es realmente a lo que nos tendríamos que agarrar empíricamente, porque es lo que tenemos ahí, y que nos dice que fue un regalo que le hizo Francisco I de Medici a Felipe II, diciéndole que era un juego cortesano con el que se divertían mucho. Claro, después de investigar todo lo que había investigado, descubrir esto pues un poco decepcionante. Sin embargo, si investigamos quién es Francisco I de Medici y quién es Felipe II, podemos ver que realmente aquí hay algo más. Francisco I de Medici se le llama el príncipe alquimista, porque en su palacio tenía un estudiolo, un lugar donde se reunía
con pues alquimistas, cabalistas, con personas que conocían todos estos saberes ocultos. También Felipe II tenía muchísimo interés en todo esto, y para quien quiera ahondar en ello recomiendo las conferencias que Jaime Buigas tiene en YouTube hablando sobre el Escorial, y que descubre que realmente Felipe II era un gran amante de todo lo esotérico. Por lo tanto, es muy probable que en este recorrido, en este aparente juego inocente, lo que se haya ocultado es ese camino, ese recorrido, ese camino de la vida, esas claves profundas que todas las tradiciones nos transmiten de una u otra manera. No, y de hecho, Merce, el propio Escorial se sabe que está en un chakra de la Tierra, en un centro de tremendo poder. No es casualidad que lo haya hecho quien lo mandó construir y dónde lo mandó construir. Y ya hablamos de los Médicis, como tú has dicho, si sale la palabra el alquimista, ya estamos hablando de conocimientos ocultos. Y cuando sale esa palabra alquimia o cábala, como tú has dicho, yo voy a ir un poco más atrás, aunque no haya documentos, porque los han eliminado, sobre todo la Iglesia, casi todos por completos, la Orden del Temple. Yo no sé por qué, pero percibo que el Temple conocía también este juego, que lo recuperó como otras muchas cosas de la sabiduría antigua, y lo utilizó como símbolo también dentro de su búsqueda interior. ¿Es así? ¿Hay algún dato? ¿O tú sospechas o percibes como yo, aunque no los haya? A ver, datos no hay. Realmente es una hipótesis. Sin embargo, si pensamos qué es lo que hicieron los templarios cuando regresaron de Tierra Santa, fueron los grandes impulsores de la construcción de las catedrales. Las catedrales están dedicadas a la Virgen María, que es esa divinidad femenina para la tradición cristiana, para la tradición católica, es la representación de esa diosa, la tenemos ahí representada. Además, ellos también, es muy probable que a través del estudio del Templo de Salomón, de toda la geometría sagrada que hay allí, todo eso fue aplicado por los maestros constructores de las catedrales, fue aplicado, y eso además, eso en realidad venía, por supuesto, de muchísimo más lejos, venía de Egipto, y era algo que, por ejemplo, cuando los romanos, cuando iban avanzando en su colonización, en su romanización del mapa, ellos llevaban consigo a los arquitectos, porque ellos su manera de colonizar o de romanizar ese territorio era a través de construían, y por lo tanto con ellos viajaba gente del gremio de arquitectos. El gremio de arquitectos en realidad estaba liderado por sacerdotes de los cultos mitraicos, de Mitra, que en realidad son cultos solares, pero que en realidad hablan de la relación del sol con la tierra, con las energías telúricas, y por supuesto que eso los templarios lo conocían. De eso no tengo la más mínima duda por todo lo que sé, que seguramente es muchísimo menos que tú, sobre los templarios. Pero la manera de poder hacer este recorrido tan sencillo, que se pueda dibujar realmente con un palo encima de la tierra para explicar a los peregrinos que iban a Santiago, los peregrinos, porque para mí realmente es una representación de cualquier camino de iniciación, de cualquier camino en el cual vamos a vivir esa transformación, esa elevación de conciencia, pues realmente es una forma muy sencilla de hablar, pues eso, de las venturas y desventuras del camino, y como todas ellas lo que hacen es acercarnos a esa unidad, que eso es lo que simboliza también el número 9, que no solamente está en la última casilla, porque todas las ocas están situadas en casillas número 5 y casillas número 9. Y el tema de los números es aquí muy importante, porque realmente todo lo que está representado en el juego de la oca nos está transmitiendo no una cosa, sino muchas cosas, porque nos están hablando a través de símbolos, y los símbolos tienen multiplicidad de significaciones. Pues vamos a ello, aunque comentar lo que tú decías de los lugares sagrados y de las diosas, y hablando de los templarios, las vírgenes negras, en realidad yo creo que para ellos representada a la madre Isis, la madre de la sabiduría de los egipcios, de ahí lo de la Virgen Negra, porque era negra también, pero hay un punto concreto, que es, por ejemplo, ya entrando por un momento en Galicia, en nuestra mágica tierra, en lugares como Iria Flavia, se cree que la iglesia que hay allí de Santa María de Adina, y entonces ahí ya estamos hablando de que hubo una Virgen Negra que ha desaparecido. Y voy ahí también porque hay tumbas paleocristianas antiquísimas alrededor, por cierto, como siempre en Galicia, allí estropeándose a la lluvia y al viento sin que nadie las proteja. Y más arriba, en el monte de Santiaguiño, donde se supone que la tradición dice que predicó el apóstol, pero quien predicó seguramente fue Prisciliano, o vete tú a saber, algún druida anterior, hay también el
el símbolo del que te quiero hablar y por eso hice este paréntesis primero. La pata de oca. La hay en esas tumbas, la hay en esas piedras que yo te digo, en otros muchos lugares. Simbología de la pata de la oca, ¿por qué está en determinados lugares, sobre todo del llamado Camino de Santiago, que en realidad es muy anterior? Háblame un poco del símbolo de la pata de la oca y su simbología. Pues bien, la pata de oca puede tener relación, o es muy probable que tenga relación, con otro símbolo que es el tridente. El tridente aparece, por ejemplo, en la figura de Poseidón, de Neptuno, como símbolo de poder. Pero también lo encontramos en la India, también lo encontramos en la India como el tridente de Shiva, ¿no? Y que en realidad nos habla de ese poder regenerador, nos habla del poder de construir, de destruir y de regenerar, que en realidad es el ciclo vital, es el ciclo, esa es la espiral, es el ciclo de vida, que en realidad es un ciclo ligado a la energía femenina o a la divinidad femenina, que es el ciclo de vida, muerte, vida, que nos dice que la muerte no es el final del camino, sino que después de la muerte viene el nacimiento a una realidad superior. Y evidentemente, si hemos visto el tablero de la oca o jugado a la oca, sabemos perfectamente que la muerte no es el final del camino. Que el final del camino es eso que se denomina el jardín de la oca. Y por lo tanto, esa información que representa el tridente de Shiva la podemos encontrar aquí. Entonces, ahí podríamos ver una relación con esta significación profunda. Digo que en Francia, en francés, pas droit significa, es un cruce de caminos, una encrucijada. Y desde luego las encrucijadas son lugares de poder y cualquier camino, ya sea físico o ya sea interior, está lleno de encrucijadas en las cuales tenemos que tomar una de esas opciones. Bueno, es que solamente sobre la pata de oca podría decir tantas cosas, pero el hecho de que esté presente en el Camino de Santiago, evidentemente nos puede hablar de esta relación. El símbolo de la pata de oca era un símbolo importante para los hermanos constructores, para los constructores de los templos. Curiosamente, yo lo encontré en un lugar insospechado al principio de mi investigación, que es en una iglesia que hay en un lugar de Tarragona, de la Tarragona interior, que se llama Forès, y que allí hay una virgen dedicada a la salud. Es un punto energético importantísimo. Colin Bloy, el creador de la terapia por arquetipos, lo descubrió todo esto, y es un lugar donde entras con un péndulo y el péndulo va a lo loco, o sea, va como en plato, o sea, en plano. Realmente. Y justo cuando entré ahí, en una especie de cripta que hay debajo de la Virgen, allí en la pared encontré el símbolo de la pata de oca. Curiosamente, este territorio es un territorio también ligado a los templarios, pero en ese lugar, y lo sé, se cruzan dos líneas telúricas. Se cruza una línea de San Pedro con una línea de San Miguel. Por lo tanto, estamos hablando de que o mi hipótesis personal, la que yo propongo, es que estas marcas que dejaban estos hermanos constructores y que por supuesto era un conocimiento que los templarios tenían, podía estar marcando lugares de cruce de energías o de potentes energías teóricas, lugares donde la conexión cielo-tierra es más palpable. Pues seguimos adelante y matizar para pasar ya a la simbología que tú puedas desglosar en los más o menos 13-15 minutos que nos quedan, la simbología de la oca. Recordar también al amigo oyente, hablábamos de la pata de oca, del tridente, tú me llevaste a la India, por lo tanto tengo que comentar el famoso trimurte de la India, Brahma, Vishnu, Shiva, que tú bien nos has explicado. Brahma crea, es una energía, Vishnu mantiene durante un tiempo, un ciclo, digamos, y Shiva destruye lo viejo para construir lo nuevo. Ahí está otra vez el tridente y la pata de la oca. En realidad, todo el conocimiento del que estamos hablando era ya conocido por muchísimas culturas, dentro sobre todo de las escuelas mistéricas o por los iluminados. Es un tema realmente fascinante. Bien, voy a ver si soy capaz de resumir tanto en un espacio breve de tiempo, porque realmente yo te digo que esto es una fuente de conocimiento y de sabiduría sin fin. Así lo estoy viviendo. Mira, voy a basarme puramente en el recorrido y en esos números. Decir que el hecho de que todas las ocas, bueno, hablas de la India, Sarasvati, la diosa del conocimiento y la sabiduría de la India, tiene como trono a un cisne, y el cisne y la oca son animales equivalentes. Animales que se dice que se relacionan con los 4 elementos, porque nadan, vuelan, andan y migran buscando el sol. Entonces, por eso también es el animal de los 4 elementos. Es un animal asociado a la sabiduría, era guardián de templos de diosas. Ya te digo, solo hablar de las ocas, de cualquiera de los elementos, podría ser una hora, hablar de cualquiera de los elementos que hay en el juego del agua. Entonces, vamos a empezar por la casilla número 0.
Porque en realidad el juego de la oca empieza en una casilla que es la número 0, aunque no todos los tableros de la oca respeten como tendría que ser, pero así debería de ser. Y normalmente en esta casilla número 0 encontramos la figura de un vagabundo, un viajero, un pastor de ocas o un juglar que nos lleva a la carta del tarot del loco. Porque en realidad el camino del loco es el camino del iniciado. Entonces, con esa casilla número 0 ya se nos está diciendo, si estás en este camino, estás en un camino de iniciación, estás en un camino que te va a transformar. Y eso se corrobora con el puente, porque el puente es un símbolo que alude al arquetipo del cruce, a la irreversibilidad. Es decir, estás en este camino, ya no hay vuelta atrás. En el camino iniciático, en el camino espiritual, el camino de transformación en el que todos estamos, todos lo sepamos o no, todos estamos, en ese camino no hay reversibilidad. Vamos a ir para adelante, van a venir pruebas que nos van a llevar a evolucionar y a evolucionar. Ese es el gran símbolo, el más evidente que vemos en el juego de la oca, la espiral. La espiral alude a la evolución, es un símbolo de evolución que está presente en lo más pequeño, como puede ser en el patrón de crecimiento de una brizna de hierba, como en el movimiento de las galaxias. Y alude a la evolución y también nos habla de que todo está conectado. Nos habla de ese uno, de esa unidad que lo abarca todo. Después del puente, en el puente, los tableros más antiguos solo tienen puente en el número 6. Sin embargo, si hemos jugado a la oca, también sabemos que hay un puente en el número 12. A mí particularmente me encanta el puente número 12, porque el puente número 12, el que nos hace retroceder, lo que nos recuerda es que cuando queremos avanzar, vamos a tener que enfrentar resistencias. Todos tenemos resistencias al cambio, tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos falsas creencias que tendremos que afrontar si queremos seguir avanzando en el camino y no quedarnos atrapados en ese puente que no nos deja avanzar. En uno de los ritos mistéricos más importantes de la antigüedad, que eran los misterios de Eleusis, que era un camino de iniciación, había un momento en el cual tenían que cruzar un puente y era una de las pruebas que cuando una vez cruzabas el puente te llevaba al territorio verdaderamente iniciático poderoso que era a Eleusis. Antes de entrar a Eleusis se tenía que cruzar un puente. Pues bueno, ya estamos en la casilla número 12, continúo. Luego nos viene la posada. La posada, que es el momento de descansar, de tomarnos un tiempo para solamente un turno, nos habla de que, aunque estemos en un camino espiritual, no debemos descuidar el cuerpo. Hay que estar atentos a nuestro descanso, hay que estar atentos a nuestra alimentación, hacerlo con mesura. Ese turno sin tirar nos alude a que tanto el descanso como la alimentación debe ser hecho con mesura. Y que además no tenemos solamente un cuerpo. Entonces todos los cuerpos necesitan su nutrición y todos los cuerpos necesitan su descanso. Entonces eso podríamos encontrarlo representado en la posada. También nos hablan los rituales, en muchos rituales, de ese momento en el que hay la comida ritual, en el que se comemos algo que de alguna manera nos conecta con la trascendencia. Entonces la posada también hablaría de ese momento de pausa en el que ingerimos un alimento, pero de una forma sagrada, de una forma ritual. A continuación tenemos los dados, y estoy dejando las rocas porque ya te digo, las rocas están por ahí por todas partes, en sus sitios estratégicos. Los dados los encontramos en la casilla 26 y en la casilla 53. Si sumamos, tanto 26 como 53 nos da 8. La carta número 8 del tarot, porque hay una relación también entre el juego de la oca y el tarot, es la carta de la justicia. Y aquí estaríamos hablando de suerte, de azar. Si unimos azar y justicia, ¿acaso no llegamos al karma? Porque todo en nuestra vida nos parece que sucede por azar, pero sin embargo, cuando profundizamos, nos damos cuenta de que hay un karma trabajando en nuestra vida, de que en realidad existe esa justicia profunda que va más allá de lo evidente, y ahí está nuestro propio crecimiento, nuestra propia evolución. Además nos habla de que el fenómeno de la suerte es un fenómeno reversible. Habla de buena suerte, mala suerte. Podríamos decir que los dados que nos hacen subir nos llevan de la buena suerte a la mala suerte y el otro nos lleva de la mala suerte a la buena suerte. De manera que nos invitan a reflexionar sobre el fenómeno de la suerte, que en realidad nuestra suerte, sea buena o mala, desde el punto de vista de la dualidad, es nuestra oportunidad, porque un golpe de buena suerte nos puede llevar a la ruina y un acontecimiento de mala suerte puede ser nuestro renacimiento y la oportunidad de mejorar en nuestras vidas. Todo esto estaría encerrado en el significado de los dados. El pozo, ahí están las aguas, ahí está todo el tema emocional,
Ahí está también el contacto con lo profundo, ese descenso a las profundidades, a buscar esa agua clara, que para el pozo era símbolo de salvación para el cristianismo, y fíjate que necesitamos ser salvados en el pozo. En el pozo tiene que venir alguien que nos salve realmente. Entonces, pues alude a esto, a la salvación, a ese paso por la profundidad, pero sin embargo para nosotros caer en el pozo es algo negativo, símbolo de, por ejemplo, de pasar una depresión, pero también todos podemos saber que pasar una depresión puede ser un momento de reinicio, de reinventarnos, de actualizar una versión más auténtica de nosotros mismos una vez hemos realizado todo el proceso. Pues todo esto podríamos encontrarlo en el pozo. También en los rituales sería el momento de las abluciones, sería el momento de los baños rituales, también ese contacto con el elemento agua ligado a la diosa también, ligado a la gran madre, a la tierra. A continuación tenemos el laberinto. En el laberinto lo que encontramos es ese camino, podemos verlo como un recorrido de caminos intrincados que nos hace perdernos, que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el símbolo del laberinto perfecto que se ha encontrado grabado en muchos lugares del mundo desde la prehistoria, marcaba lugares de iniciación, marcaba lugares donde se realizaban ritos de iniciación. Y hasta el Renacimiento, que fue cuando se autorizaron las autopsias, se consideraba que el útero de la mujer era un laberinto de 7 galerías. En verdad, el laberinto lo que marca es el lugar, es el útero de la diosa, es el útero de la gran transformación, es el lugar donde vamos a pasar lo que viene a continuación, que es la cárcel, que es ese tiempo de gestación, esa noche oscura, esos 3 días de oscuridad, en los cuales son ese tiempo de gestación en lo que tenemos que cuestionarnos que nuestra libertad, nuestra liberación, soltar todo aquello que no somos, hacer limpieza en nuestra vida para cuando salgamos de esa cárcel, mirar cara a cara a la mala suerte que es ahí, que la tenemos a continuación. Salir de la cárcel es el riesgo, tenemos el riesgo de realmente de retroceder. Y también la muerte. Pero la muerte, que es un comenzar de nuevo, en verdad, ¿qué nos puede indicar? Nos habla de esa muerte iniciática, de morir a lo que ya no somos para ser más auténticamente nosotros mismos en un sentido más trascendente. Cuando lo logramos, llegamos a la Oca 59. La Oca 59 nos lleva directamente al centro del tablero, al jardín de la Oca. Encontramos en la Oca 59 el 5 y el 9, los 2 números de las ocas, los 5 y el 9, unidos en una sola casilla. Si sumamos 5 y 9 nos da 14. Yendo al tarot, es la carta de la templanza, del equilibrio. Entonces nos habla del equilibrio de la dualidad, nos habla de trascender la dualidad. Yo le llamo la Oca Advaita, porque es la que nos catapulta hacia la trascendencia de la dualidad. Y de alguna manera nos está dando una pista muy importante. Es necesario trascender la dualidad para poder alcanzar el jardín de la Oca, para poder darnos cuenta de que siempre hemos estado viviendo en el paraíso, porque esta tierra que habitamos, en verdad, es un auténtico paraíso. Puesto en otro momento tu libro, el primer día de Tiempo Nuevo, te lo pongo difícil, en un minuto, ¿de qué va? ¿Por qué el amigo oyente debe de conseguir ese libro? ¿Por qué debe de leerlo? ¿Qué dices en él? Pues mira, ese libro va básicamente, sencillamente, de vivir desde el corazón. Nos habla de cómo realmente vivir en el jardín de la Oca, que es desde el amor, ese famoso amaros los unos a los otros que se nos dijo hace tanto tiempo, pues a través de Doron, de su protagonista, que es un roble milenario, que en ese primer día del Tiempo Nuevo puede hablarle a los humanos, les transmite, pues eso, cómo vivir desde el corazón, cómo vivir la vida desde puramente desde el amarnos, desde el aceptarnos, desde el respetarnos y desde la armonía, porque realmente estamos viviendo un momento extraordinario para la humanidad, un momento en el que estamos dando un paso de conciencia maravilloso, y a lo que desemboca es precisamente a eso, a poder vivir desde el corazón. Pues mira, mi página web es mi nombre, mercealegría.net, o sea, todo junto, mercealegría.net. También me pueden conectar por Facebook. Si buscan mi nombre, Merce Alegría, en Facebook me van a encontrar. Y además, los oyentes del programa que lo deseen y me lo soliciten, les puedo mandar un pequeño manual con una serie de preguntas por cada casilla de la Oca en PDF para que se lo puedan imprimir y tengan una manera de utilizar el juego de la Oca como herramienta de autoconocimiento. Pues ha sido un placer, de verdad. Un conocimiento que yo ya estaba un poco aparcado en mi camino espiritual ahora mismo por motivos profesionales, consulta, nuevos cursos, libros, viajes, formación de profesionales, etcétera.
pero me has vuelto a tocar ahí el santuario del corazón, y creo que una de las dudas que tenía era si tenía que retomar otra vez mi libro Galicia Mágica, reeditarlo, o hacer esa guía de los templarios de Galicia que no hay, etcétera. Y de corazón a corazón, muchísimas gracias, Merce. Pues de corazón a corazón, gracias a ti por abrirme las puertas de tu programa y darme la posibilidad de encontrarme con tus oyentes. Perfecto, un placer. Seguimos en contacto y date por visitada. Muchas gracias. Un abrazo. Ven a practicar al Facey lo mejor de la milenaria ciencia del yoga, o clases de desarrollo y crecimiento personal, gestión del estrés, meditación o yoga nidra. O solicita consulta para el Gabinete de Naturopatía Psicofísica y de Asesoramiento Personal y Técnicas Naturales y Parasanitarias de Santiago Pacín. O fórmate profesionalmente en presencia o a distancia. Infórmate en calle Urzay 77, primero E, en Vigo, o conócenos entrando en nuestra web www.yogaceise.com. También puedes llamarnos al 986 43 53 26 o entra en el canal de YouTube de Santiago Pacín o en los Facebook del Facey o Santiago Pacín. Bueno, pues sintonía desde hace mucho tiempo de despedida del programa. Una vez más el tiempo ha volado. En Encuentros en la Medianoche siempre nos ocurre lo mismo y simplemente pues me queda tiempo para agradecer a los que os habéis incorporado esta noche como nuevos oyentes, sobre todo a los que lleváis mucho tiempo escuchándonos, los que queráis volver de nuevo a escuchar programas. Desde el 2010 hay un sumario interesante, un resumen en mi propia página web www.yogaceise.com, y ya desde el 2016 en adelante están subiéndolos en el archivo de la propia cadena www.radiovoz.com. Por cierto, lo sube muy pronto este mismo programa, posiblemente el lunes o como muy tarde el martes ya lo puedes volver a escuchar o a descargar. Y también pues recordarte que los temas que me pedís, muchos oyentes, ya incluso algunos desde hace meses, poco a poco los vamos metiendo. Invitados que también me decís que vuelva a coger, pues también estoy en lo mismo, poniéndome en contacto para ir poniendo los invitados que también a vosotros os gustan, y estamos en eso. Son muchas cosas, muchas llamadas, muchas peticiones, pero solo tenemos 2 horas, así que las aprovechamos al máximo. Por mi parte nada más, simplemente seguimos conectados. El próximo sábado un tema muy interesante sobre el mundo mágico y misterioso de las matemáticas, que a pocos le gustan, pero que seguro que después de este programa os van a encantar, porque hay todo un misterio que seguramente no conocéis. Pues nada más. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida. Que la luz te acompañe, que descanses bien.